para retenerla. Dije una mentira. Le dije que mi mundo estaba anclado a ella, que una vez que me traicionara yo sería borrado por el mundo y desaparecería por completo. Ella lo creyó durante 3 años, hasta que su príncipe azul regresó al país, delante de todos. Ella se aferró al brazo de ese hombre y, con un desprecio abierto, me preguntó, ¿por qué todavía no has desaparecido? En ese momento, una voz del sistema que llevaba una eternidad en silencio resonó en mi mente. Detectado, la lealtad del ancla del mundo ha caído a cero. Ancla liberada. Anfitrión, ¿desea iniciar el programa de transferencia final y regresar a su mundo original? Capítulo 1. La cena a la luz de las velas para nuestro tercer aniversario de boda me llevó toda una tarde prepararla. El beef Wellington favorito de Diana, hecho con solomillo de primera calidad traído por vía aérea desde Australia, al punto medio, perfectamente rosado al cortarlo, con los jugos fluyendo libremente como acompañamiento, salsa de trufa negra y caracoles a la francesa recién horneados, junto con una botella de su amado Lafite de 1982. Sobre la mesa, rosas carola recién cortadas se erguían en un jarrón de cristal. Cada flor, vívida y cubierta de rocío, desprendía una fragancia rica y empalagosa. Me desaté el delantal y miré el Patek Philippe en mi muñeca. La aguja horaria ya había señalado las 8. Diana llevaba 1 hora de retraso. Le envié un mensaje. La comida se está enfriando. ¿Sigues de camino? El mensaje se perdió en el vacío. Sin respuesta. Ya estaba acostumbrado. Desde que Hudson regresó al país hace medio año, el estar ocupada y el llegar tarde de Diana se habían vuelto rutina. Me senté en silencio frente a la mesa del comedor, observando cómo la vela intacta se iba consumiendo poco a poco. La cera goteó y se acumuló, solidificándose en una forma deforme y fea. El calor del filete se disipó. La superficie empezó a volverse seca y dura. A las 9:30, la cerradura electrónica de la villa emitió un timbre. Me puse de pie. La sonrisa que había preparado ni siquiera tuvo tiempo de formarse antes de congelarse en mi rostro. Diana había vuelto, pero no estaba sola. A su lado estaba un hombre alto y bien formado, vestido con una gabardina beige perfectamente entallada. En sus cejas y en su mirada había una arrogancia distante. Hudson, su compañero de universidad, el príncipe azul que había ocultado en lo más profundo de su corazón, y el mayor accidente de mi misión de conquista. Diana se aferraba al brazo de Hudson, incluso deslizaba con ligereza las yemas de los dedos por el dorso de su mano, una intimidad que jamás me había concedido a mí. Me vio. Y vio la cena cuidadosamente preparada sobre la mesa. No hubo sorpresa en sus ojos, solo un destello de fastidio. Jordan, ¿por qué sigues despierto? Su tono era plano, como si hablara con un compañero de piso irrelevante. La mirada de Hudson me recorrió una vez antes de posarse en la mesa. La comisura de sus labios se alzó en una sonrisa burlona. Vaya, señor López, esto sí que es un banquete. ¿Es un tentempié nocturno que nos preparaste? Mis ojos se fijaron en la mano que Diana tenía enlazada al brazo de él. Sentí como si una mano invisible me apretara el corazón. No dolía, solo lo suficiente para dificultarme la respiración. Hoy es nuestro tercer aniversario de boda, dije, forzando mi voz a mantenerse calmada. Diana se quedó en silencio un instante, y luego la impaciencia afloró en su rostro. Lo olvidé. La empresa ha estado muy agitada últimamente. Hudson acaba de volver y también tengo que ayudarle a gestionar la galería. Estoy completamente desbordada. Ni siquiera se molestó en inventar una excusa más creíble. La miré, la mujer a la que había dedicado 5 años enteros de conquista. El sistema me había dicho que, mientras su afecto y su lealtad se mantuvieran por encima de 90, podría quedarme en este mundo para siempre y disfrutar de todo lo que conllevaba una misión exitosa, riqueza, estatus y a ella, para asegurar ese para siempre. Después de completar la conquista, le conté un secreto, medio en broma, medio en serio. En realidad no pertenezco a este mundo, le susurré al oído aquella noche, abrazándola. Mi existencia está ligada a ti. Si me traicionas y te enamoras de otra persona, mi ancla desaparecerá y seré completamente borrado por este mundo. En aquel entonces, se acurrucó en mis brazos, riendo. Su cuerpo suave se apretó contra el mío mientras hablaba con una voz dulce y gentil. ¿Cómo podría soportar dejar que te vayas? Estaremos juntos para siempre. Resultó que ese para siempre solo tenía una vida útil de 3 años. Jordan, habló de pronto Hudson. Dio un paso al frente y me examinó con una mirada escrutadora, con un tono cargado de desprecio y provocación. Escuché a Diana decir que le contaste que, si te traicionaba, desaparecerías. Mi respiración se detuvo. Diana apartó el rostro.
como si estuviera avergonzada, pero no lo negó. La sonrisa de Hudson se volvió aún más descarada. Entonces, ¿por qué sigues aquí de pie? Tomó la mano de Diana y la alzó entre nosotros, como si exhibiera un trofeo. Mira, Diana me eligió a mí. ¿No deberías haberte desvanecido ya? ¿Convertirte en una bocanada de humo y desaparecer? Él y sus amigos estallaron en carcajadas. Solo entonces me di cuenta de que ella no había vuelto sola. Un grupo de personas se encontraba en las sombras del porche y ahora avanzaba, tratando este lugar como un espectáculo entretenido. Hudson, no digas eso, dijo Diana de manera superficial, sin ninguna intención real de detenerlo. Me miró con los ojos llenos de un asco helado. Jordan, ya tuve suficiente, explotó por fin. ¿Puedes dejar de usar estas mentiras ridículas para chantajearme emocionalmente? ¿Desaparecer? ¿Anclas? En este mundo no existe ninguna tontería mágica así. ¿Mentir solo para atarme a tu lado, no te parece patético? ¿Desvergonzado? ¡Qué asco!, espetó, como si destrozara de golpe toda la apariencia de los últimos 3 años. Dijiste que desaparecerías, pero el que quiere aferrarse a mí las 24 horas del día eres tú. Tu forma de amar me asfixia. Cada palabra era como una cuchilla bañada en hielo, golpeando con precisión los puntos más vulnerables de mi ser. La miré, ese rostro hermoso ahora lleno de una repulsión que jamás había visto antes. Miré a Hudson a su lado, con la postura inequívoca de un vencedor. Miré las miradas alrededor, ansiosas de drama. No sentí dolor en el corazón, solo un vacío resonante. La miré como si fuera un cuadro descolorido. Cuando la misión de conquista se completó, el sistema me recompensó con 50.000 millones en activos, una empresa de videojuegos líder a nivel mundial y la residencia permanente en este mundo. Entregué la empresa a gestores profesionales y pasé a las sombras, lavándome las manos de la ambición para cocinar para ella, para ser el esposo perfecto. Le compré este ático con vistas a todo el paisaje nocturno de la ciudad, porque dijo que le gustaba observar las estrellas. Abrí para ella un restaurante Michelin de 3 estrellas y lo llamé Cocina Luz de Luna, porque dijo que amaba la comida que yo hacía. Todo lo que hice por ella, a sus ojos, no era más que una forma de atarla, un enredo asqueroso. Así que esta era la verdad. El amor obtenido mediante la conquista no era más que una ilusión, como un reflejo en el espejo o la luna en el agua. En medio de las risas ruidosas, la voz del sistema, largamente silenciada, resonó con claridad en mi mente. Advertencia: la lealtad del ancla del mundo Diana ha caído al 0%. Bloqueo del ancla liberado. Anfitrión Jordan. Su residencia legal en este mundo está a punto de expirar. ¿Desea iniciar el programa de transferencia final y regresar a su mundo original? Cuenta atrás, 72 horas. Respiré hondo. La opresión pesada en mi pecho desapareció de forma extraña. Levanté la cabeza y me encontré con la mirada helada de Diana. La comisura de mis labios se curvó lentamente en una sonrisa que ella nunca había visto antes. Distante, indiferente. De acuerdo, dije en voz baja. Tanto Diana como Hudson se quedaron paralizados. ¿Qué dijiste?, frunció el ceño Diana. Cumpliré tu deseo. La miré y pronuncié cada palabra con claridad. Tal como quieres. Desapareceré. Entonces, en mi mente, le di la orden al sistema. Inicia el programa. Cuenta atrás de 72 horas iniciada. Fase 1 del programa, liquidación de activos, iniciada. Capítulo 2. A la mañana siguiente, cuando Diana despertó, el espacio a su lado estaba vacío y frío, sin el más mínimo rastro del calor de alguien que hubiera dormido allí. La cabeza le dolía por la resaca. Se sentó frotándose las sienes y descubrió que todo el dormitorio principal estaba inusualmente ordenado. En el vestidor, la mitad que pertenecía a Jordan, toda su ropa, relojes y accesorios, había desaparecido por completo, como si esa persona jamás hubiera vivido allí. En el corazón de Diana pasó un atisbo de extrañeza, pero pronto fue reemplazado por la irritación. ¿Otra vez jugando a irse de casa?, bufó con una risa burlona, mientras tomaba el móvil. La noche anterior se había pasado de la raya divirtiéndose. Había bebido hasta medianoche en el salón con Hudson y unos amigos. Al final, Hudson fue llevado por sus amigos y ella se desplomó borracha en el sofá. ¿Había sido Jordan quien la llevó al dormitorio? No lo recordaba. Solo recordaba aquella sonrisa extraña de Jordan y la frase, desapareceré. Ahora, visto así, no era más que el comportamiento infantil de un hombre que, tras ser desenmascarado en su mentira, reaccionaba con rabia y vergüenza. Entró al baño sin darle importancia, dispuesta a asearse, cuando en ese momento el móvil vibró. Era un correo electrónico oficial del Centro de Transacciones Inmobiliarias. Estimada señora Diana, la propiedad ubicada en Garden One,
Edificio A. Ático. Registrada a nombre suyo y del señor Jordan. Ha sido sometida unilateralmente por el señor Jordan a un procedimiento de venta urgente, de acuerdo con la cláusula 17 del acuerdo prenupcial. Derecho de disposición unilateral de activos donados. El señor Jordan tiene derecho a vender dicha propiedad a cualquier precio sin necesidad de su consentimiento. Actualmente, el inmueble ha sido puesto en venta a un 30% del precio de mercado y ha entrado en el canal de cierre acelerado. La mente de Diana quedó en blanco al instante. 30% del precio de mercado. Está loco. Esa casa la había comprado Jordan cuando se casaron. Valía 300 millones. Y en el título de propiedad figuraban los nombres de ambos. Sin embargo, como Jordan la había pagado íntegramente, en el acuerdo prenupcial existía efectivamente esa cláusula adicional que ella ni siquiera se había molestado en leer en su momento. Siempre creyó que no era más que papel mojado. Marcó de inmediato el número de Jordan, pero del auricular solo salió una fría voz mecánica. El número que ha marcado está apagado. Luego le envió un mensaje por una red social. Apareció un signo de exclamación rojo. El usuario le ha bloqueado. Un pánico sin precedentes empezó a extenderse desde el fondo de su corazón, como enredaderas que crecían sin control. Ese no era el estilo de Jordan. Antes, cuando discutían, por muy irracional que ella fuera, como mucho él guardaba silencio un día. A la mañana siguiente, sin falta, ya tenía preparado el desayuno y le sonreía como si nada hubiera pasado. Nunca apagaba el teléfono, y mucho menos la bloqueaba, sin siquiera lavarse. Diana se cambió de ropa a toda prisa y salió corriendo del dormitorio. En el salón, el desastre de la noche anterior ya había sido limpiado, pero en el aire aún quedaba un leve olor a alcohol. El ramo de rosas blancas que Hudson le había regalado estaba tirado sin cuidado en la papelera. Los pétalos ya estaban marchitos. Irritada y confusa, le dio una patada al cubo de basura y llamó de inmediato a su abogado. Abogado Oscar, Jordan quiere vender nuestra casa. Rápido, piense en una forma de detenerlo. Al otro lado de la línea, el abogado guardó silencio unos segundos antes de hablar con tono grave. Señora, me temo que será muy difícil. Este acuerdo prenupcial tiene plena validez legal. La actuación del señor López es legal. Además, un precio del 30% atraerá a un gran número de compradores en menos de 24 horas. Una vez firmado el contrato, no habrá vuelta atrás. ¿Cómo puede ser esto? La mano de Diana temblaba mientras sujetaba el teléfono. De pronto recordó algo y corrió hacia la caja fuerte del recibidor, introduciendo la contraseña con manos torpes y temblorosas. La caja fuerte se abrió, y dentro no había absolutamente nada. Las escrituras de la propiedad, sus joyas, algunos documentos importantes, todo había desaparecido. No, había una cosa que sí se había quedado. Era una pequeña caja de terciopelo. Diana la abrió con manos temblorosas. Dentro estaba el anillo de diamantes con el que Jordan le había pedido matrimonio. El corazón eterno. Debajo del anillo había una nota, con la caligrafía firme y desenfadada de Jordan, para que te quede de recuerdo. Esa frase fue como una bofetada sonora, estampándose con fuerza en su rostro. Aquello no parecía un arrebato de rabia, sino más bien una despedida, tan serena que resultaba cruel. En ese momento, su móvil volvió a sonar. Era su mejor amiga. En su voz se percibía una conmoción total. Diana, mira las noticias. Cocina Luz de Luna ha anunciado su cierre definitivo. En la mente de Diana resonó un zumbido. Abrió de inmediato las noticias financieras. En la portada, el titular negro era imposible de ignorar. Llega a su fin una leyenda Michelin de 3 estrellas. El fundador de Cocina Luz de Luna anuncia el cierre permanente. Todos los empleados recibirán una compensación equivalente a 3 años de salario. Cocina Luz de Luna, el regalo de boda que Jordan le había hecho, porque ella había dicho que quería poder comer sus platos en cualquier momento. Él construyó para ella este templo gastronómico. El restaurante no aceptaba reservas del público. Solo atendía a ella y a sus amigos. Era el centro de su círculo social, la máxima expresión de su vanidad. Incontables damas de la alta sociedad se desvivían por conseguir una invitación de Diana, solo para poder comer allí una vez y sacarse una foto. Ahora, ya no existía. En la noticia, el director general del restaurante se inclinaba profundamente ante la cámara. Esta ha sido una decisión del señor López. Dijo que la razón por la que el restaurante fue creado ya no existe, así que no hay necesidad de continuar. ¿La razón ya no existía? Diana se dejó caer al suelo helado. El móvil se le resbaló de las manos. De pronto recordó la risa despectiva de Hudson la noche anterior y aquella frase suya, ¡qué asco! El pánico, un pánico inmenso, la inundó como una marea. Jordan no estaba bromeando.
De verdad, estaba desapareciendo poco a poco de su mundo. Capítulo 3. Después del pánico llegó una ira desbordante. Diana sentía que Jordan estaba usando un método tan extremo para obligarla a ceder, para forzarla a arrepentirse. ¿Quién se cree que es? ¿Acaso sin su casa y su restaurante no puedo vivir? Le gritó furiosa a su mejor amiga por teléfono. Al otro lado, su amiga intentó calmarla con cautela. Diana, no te enfades primero. Esta vez Jordan parece ir en serio, ¿no crees que quizá fuiste demasiado dura con tus palabras? Todo lo que dije es la verdad. Chilló Diana. ¿Cómo me trató estos 3 años? Se metía en todo. Quería saber mis horarios. Revisaba a mis amigos. Lo llamaba a preocuparse. Pero en realidad era puro afán de control. Estoy harta. Colgó el teléfono. Respiró hondo varias veces y se obligó a calmarse. Aún tenía a Hudson. Sacó el móvil y marcó el número de Hudson. Su voz se volvió de inmediato agraviada y suave. Hudson. Jordan, él quiere vender la casa y también ha cerrado el restaurante. Hudson guardó silencio un instante y luego la consoló con un tono relajado. Que la venda si quiere, que lo cierre si quiere. Un lugar tan lleno del aire de un controlador no merece la pena. Justo a tiempo. Así podemos empezar nuestra propia nueva vida. Pero, nada de peros. Cariño, la interrumpió Hudson. ¿Ya lo olvidaste? Mi galería abre la semana que viene. Entonces serás la anfitriona más deslumbrante del lugar. ¿Qué es un restaurante cutre comparado con el estatus de la dueña de una galería de arte? Las palabras dulces de Hudson fueron como un sedante, calmando bastante el caos en el corazón de Diana. Eso es, aún tenía a Hudson. Hudson era artista, romántico, libre, no como Jordan, tan terrenal y aburrido, impregnado del humo y el fuego de la vida cotidiana. ¿Puedes venir a acompañarme esta tarde? Preguntó Diana con voz entrecortada. Estoy sola en casa y tengo un poco de miedo. Claro, voy ahora mismo. Tras colgar, el ánimo de Diana mejoró mucho. Incluso empezó a pensar que la marcha de Jordan quizá no fuera algo malo. Por fin podría librarse de ese amor asfixiante y comenzar una vida completamente nueva con Hudson. Se puso el vestido blanco que más le gustaba a Hudson. Se maquilló con esmero y se sentó en el salón a esperarlo. Sin embargo, quienes llegaron no fueron Hudson, sino un grupo de empleados de una empresa de mudanzas, todos con uniforme. El capataz, al frente del grupo, sostenía un contrato electrónico. ¿Es usted la señora Diana? Somos la empresa de mudanzas Limpieza en un día, por encargo del señor Jordan. Venimos a vaciar todos los objetos personales de este apartamento. Diana se puso de pie de golpe. ¿Qué están haciendo? Esta es mi casa. El capataz, inexpresivo, le mostró la carta de encargo y la autorización con la firma electrónica de Jordan. El señor López ya ha subastado en línea, al 10% de su valor, todos los muebles, obras de arte, vinos de colección y demás bienes de esta propiedad, exceptuando su ropa personal. Nosotros nos encargamos de despejar el lugar antes de las 5 de la tarde de hoy para entregarlo al nuevo propietario. Subastados al 10%. La voz de Diana temblaba. El sofá de cuero auténtico que había mandado hacer a medida desde Italia. El antiguo cuadro en la pared valorado en decenas de millones. Las botellas de vino de añadas rarísimas que Jordan había reunido para ella en la bodega. Todo eso lo había liquidado como si fuera basura. ¿Al 10% de su valor? Fuera, fuera todos, gritó Diana de forma histérica, intentando empujar a los trabajadores. Junto al capataz se acercó un hombre con traje y le tendió una tarjeta de visita. Señora, soy el abogado representante del señor López. Si usted obstaculiza la ejecución del contrato, la demandaremos por interferir en la entrega de la propiedad. Además, aquí tiene una orden judicial de prohibición, antes de que se complete la transferencia del inmueble. No puede dañar de ninguna forma ninguno de los bienes que hay en la vivienda. Diana miró aquella orden fría e impersonal y sintió que todas las fuerzas abandonaban su cuerpo. Solo pudo quedarse allí, viendo cómo esos trabajadores, como una plaga de langostas, iban vaciando poco a poco la casa en la que había vivido durante 3 años. El sofá, la mesa de centro, la alfombra, el televisor, los cuadros de la pared, todo lo que llevaba la huella de Jordan, todos los rastros de la vida que habían compartido. Fue embalado de manera brusca y sacado de allí. Al final, incluso la gran cama del dormitorio, en la que habían dormido durante 3 años, fue desmontada y retirada. A las 4 de la tarde, cuando el último trabajador se marchó, aquella mansión de más de 300 metros cuadrados quedó completamente vacía. Solo quedaban los enormes ventanales de suelo a techo, reflejando el cielo gris y apagado del exterior. Diana se quedó de pie en medio del salón devastado, con marcas de arañazos y polvo bajo los pies.
Restos del traslado. Las pocas cajas con su ropa personal estaban amontonadas solitarias en una esquina, como un montón de basura abandonada. Entonces, por fin, lo comprendió. Jordan no estaba intentando forzarla a ceder. Estaba borrando todo rastro de que alguna vez había existido allí. El móvil sonó de manera inoportuna. Era Hudson. Cariño, lo siento, pero me ha surgido algo de repente y no voy a poder ir, dijo él con un tono algo apurado. Ha habido un problema con los inversores de la galería. Tengo que ir a socializar un poco. Diana preguntó con voz entumecida. ¿Qué problema? Ay, mejor ni hablar. El inversor con el que ya estaba cerrado un acuerdo de 5 millones cambió de opinión de repente. Ahora tengo que darme prisa y buscar otras vías, suspiró Hudson. Por cierto, ¿cómo estás tú? Jordan no te ha puesto más dificultades, ¿verdad? Diana miró aquel hogar convertido en un cascarón vacío. Sus labios se movieron, pero no logró emitir ni una sola palabra. ¿Qué podía decir? ¿Que ahora no tenía casa ni dinero? La mayoría de sus tarjetas de crédito eran adicionales de las de Jordan. Ahora que la tarjeta principal había sido cancelada, las suyas no eran más que trozos de plástico inútiles. Yo, estoy bien, oyó su propia voz, seca y sin vida. Me alegro. Quédate tranquila un rato. Cuando solucione lo de la inversión, te llevaré al mejor hotel y te compraré los bolsos más bonitos para compensarte. El tono de Hudson volvió a esa dulzura frívola de siempre. Colgó. Diana se agachó lentamente y abrazó sus rodillas. En la habitación vacía solo se oía su propia respiración y el silbido del viento que entraba desde fuera. Una sensación de soledad, como si todo el mundo la hubiera abandonado, la envolvió por completo y la devoró. Capítulo 4. Aviso del sistema, liquidación de activos completada. Todos los bienes personales del anfitrión han sido convertidos en puntos del sistema. Fase 2 del programa, desvinculación de relaciones sociales. Iniciada. Estoy sentado en la habitación de un hotel económico cualquiera, observando a través de la ventana el incesante flujo de coches de la ciudad. En el móvil hay mensajes enviados por el abogado. Señor López, la propiedad ha sido transferida con éxito. Según sus instrucciones, la mitad de los fondos ha sido donada al Fondo Educativo para Niños de Zonas Montañosas, a nombre de Diana. La otra mitad ya ha sido transferida a la cuenta extranjera que usted designó. Los asuntos relacionados con el despido y la compensación del personal de Cocina Luz de Luna han sido gestionados en su totalidad. La totalidad de las participaciones que usted poseía en Cosmos Technology ya ha sido transferida, y los fondos obtenidos también han sido procesados. En tan solo un día, pasé de ser una figura influyente de esta ciudad a convertirme en un hombre común sin absolutamente nada. En el panel del sistema, una larga cadena de cifras de puntos parpadeaba sin cesar. Esos puntos serían suficientes para que, tras regresar a mi mundo original, pudiera llevar una vida mucho más acomodada que la de aquí, pero en mi interior no había la menor ondulación. Abrí una aplicación oculta y en la pantalla apareció la imagen de vigilancia en tiempo real de la mansión de Garden One. La había instalado hace tiempo, por si acaso. En la imagen, Diana estaba sola, acurrucada en un rincón del salón vacío, como un gatito abandonado. Sin el maquillaje exquisito ni la expresión altiva, se veía frágil y desamparada. La observé sin ninguna emoción. La misión del sistema me exigía conquistarla, hacer que me enamorara de ella. Y lo hice. Creí que, tras completar la misión, obtendría un amor sincero y un hogar estable. Ahora lo entendía, de principio a fin. Todo había sido solo una transacción. Yo era el jugador. Ella, un NPC. Ahora que el juego había terminado, me tocaba salir de escena. Apagué la vigilancia y borré la aplicación. A partir de ese momento, sus alegrías y sus penas ya no tendrían nada que ver conmigo. Aviso del sistema, se están cortando todas sus relaciones sociales no esenciales con este mundo. Agenda de contactos, redes sociales, cuentas bancarias, información de identidad, eliminándose una por una. Tiempo estimado, 48 horas. Mi teléfono empezó a borrar contactos automáticamente, a cerrar sesión en todas las cuentas de redes sociales y a cancelar todo tipo de membresías. Uno tras otro, los nombres familiares desaparecieron. Recuerdo tras recuerdo fue siendo vaciado. Al final, la pantalla del móvil se apagó y quedó reducida a un simple ladrillo inútil. El mundo quedó en un silencio sin precedentes. En otro lugar, Diana pasó toda la noche sentada en la casa vacía. Al día siguiente, el nuevo propietario fue a la vivienda y, con cortesía, le pidió que se marchara. Arrastrando 2 maletas, Diana se quedó de pie, desaliñada, bajo el edificio de Garden One, mirando a su alrededor con desconcierto. ¿A dónde podía ir?
¿Volver a casa de sus padres? Cuando decidió casarse con Jordan, se peleó con su familia y llevaba ya 2 años sin contactar con ellos. ¿Ir a un hotel? Solo entonces se dio cuenta de que, aparte del móvil y unas cuantas tarjetas de crédito ya inutilizadas, no llevaba encima ni un solo centavo en efectivo. No tuvo más remedio que volver a llamar a Hudson. Esta vez, el teléfono sonó durante mucho tiempo antes de que alguien contestara. Hola, la voz de Hudson era impaciente. El ruido de fondo era ensordecedor, como si estuviera en un karaoke. Hudson, yo no tengo dónde ir. El orgullo de Diana hacía que le resultara dificilísimo decir esas palabras. ¿Cómo que no tienes dónde ir? Tu casa es enorme. La casa. Jordan la vendió. Me han echado. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Pasó un buen rato antes de que Hudson hablara. Pues búscate un hotel y ya está. ¿Qué problema hay? No tengo dinero. La voz de Diana era tan débil como el zumbido de un mosquito. ¿No tienes dinero? El tono de Hudson se elevó de golpe. Imposible. Jordan es riquísimo. ¿Al divorciarte no te repartió decenas de miles de millones? No nos hemos divorciado, y además, mis tarjetas están bloqueadas. Otro largo silencio. Diana pudo oír, desde el teléfono, la voz melosa de una mujer diciendo, Hudson, joven maestro, ven a beber. Su corazón se fue hundiendo poco a poco. Hagamos esto, dijo por fin Hudson, pero su tono había cambiado. Con un matiz de condescendencia, haré que mi asistente te lleve 50,000. Primero busca un sitio donde instalarte. Yo aquí, de verdad estoy muy ocupado. La inversión no va bien y tengo que atender a estos inversores. Piensa tú misma en una solución. Sí. Sin esperar respuesta, colgó apresuradamente. Diana se quedó sujetando el móvil, de pie en una calle abarrotada de gente, sintiéndose como un chiste. ¿Esto era la romántica y libre elección por la que lo había abandonado todo? 1 hora después, un joven asistente la encontró y le metió un sobre en la mano, con una mirada cargada de desprecio mal disimulado. Señorita, esto es lo que el jefe Hudson me pidió que le entregara. El jefe anda justo de dinero últimamente, así que le dice que gaste con moderación. Dicho esto, el asistente se dio la vuelta y se marchó, como si quedarse un segundo más allí le resultara repugnante. Diana apretó el fino sobre entre los dedos. Dentro había 50,000 en efectivo. Hubo un tiempo en que 50,000 no le alcanzaban ni para comprar el bolso más común. Ahora, en cambio, se habían convertido en todo su patrimonio. Una humillación inmensa y una sensación de absurdo casi la hicieron perder el equilibrio. De pronto, tuvo unas ganas desesperadas de encontrar a Jordan y preguntarle por qué le hacía esto. Tomó un taxi y fue al edificio de la empresa Cosmos Technology. Recordaba que, aunque Jordan no gestionaba directamente la compañía, de vez en cuando pasaba por allí. La recepcionista la detuvo con una sonrisa profesional. Lo siento, señora, en nuestra empresa no hay ningún empleado llamado Jordan. Imposible. Diana se puso nerviosa. Él es su jefe, el fundador de la empresa. Señora, el fundador de nuestra empresa es el señor Cruz y el presidente del consejo es el señor González. En la lista de altos directivos nunca ha habido ningún señor de apellido López, respondió la recepcionista, manteniendo la sonrisa estándar. Aunque en sus ojos ya asomaba una pizca de alerta, Diana no lo creyó. Corrió hacia el muro del vestíbulo donde se presentaba a los fundadores. Allí, donde antes colgaban la foto y la biografía de Jordan, llenas de orgullo y vigor. Ahora había un rostro completamente desconocido, un hombre de mediana edad. El nombre también había cambiado. Ahora era Mason. ¿Cómo podía ser? Como si estuviera enloqueciendo. Empezó a buscar en internet Jordan y Cosmos Technology. Todas las noticias, reportajes y entrevistas sobre Jordan como fundador de Cosmos Technology habían desaparecido. En su lugar, aparecía una y otra vez aquel hombre llamado Mason, como si las huellas de la existencia de Jordan en ese imperio empresarial hubieran sido borradas de la nada por una mano invisible. Capítulo 5. Diana no se resignó. Fue a todos y cada uno de los restaurantes a los que habían ido juntos, a cada centro comercial que habían recorrido, a cada cine en el que habían visto una película. Intentó arrancar de la boca de camareros y gerentes aunque fuera un mínimo rastro de recuerdos sobre Jordan, pero el resultado la dejó helada hasta los huesos. ¿El señor López? Lo siento, no tenemos ningún registro de consumo de ese cliente. La persona que menciona, no tengo absolutamente ninguna impresión de ella. Señorita, ¿no estará equivocada? ¿No ha sido siempre Hudson quien la acompañaba? Todos habían olvidado a Jordan, como si esa persona solo hubiera existido en su memoria. No,
Ni siquiera su memoria estaba a salvo. Empezó a volverse borrosa. Diana se esforzaba desesperadamente por recordar los detalles de su vida con Jordan, pero descubría que muchas escenas parecían cubiertas por una neblina espesa, imposibles de ver con claridad. Solo recordaba su espalda cuando cocinaba para ella, la mirada tierna con la que la observaba, el pecho cálido que la envolvía cuando la abrazaba, pero su rostro, su voz, se estaban desvaneciendo a una velocidad aterradora. Eso la asustaba mucho más que una simple separación. ¿No era eso de lo que Jordan había hablado cuando dijo desaparecer? No una muerte física, sino la eliminación total de todas las pruebas de su existencia en este mundo. Por fin lo creyó. Aquel poder sobrenatural que ella había tomado por una mentira ridícula era real. Había sido ella quien activó el programa con sus propias manos. Había sido ella quien, con sus propias manos, borró poco a poco del mundo al hombre que más la había amado. El arrepentimiento, como un veneno, empezó a roerle las entrañas. Con esos 50,000, alquiló un piso pequeño y apartado. Dejó de contactar con Hudson y también con esos supuestos amigos. Cada día, lo único que hacía era abrazar la caja de terciopelo que contenía el corazón eterno y ver una y otra vez el video de su boda con Jordan. Era la única prueba sobre el que no había desaparecido. En el video, Jordan llevaba un traje impecable, tan apuesto que le aceleraba el corazón. Frente al sacerdote, la miraba con una profundidad y una ternura imposibles de disolver. Yo, Jordan, acepto a Diana como mi legítima esposa. A partir de hoy, en la prosperidad y en la adversidad, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, te amaré y te apreciaré hasta que la muerte nos separe. Su voz atravesaba la pantalla. Cada palabra caía con un peso firme y contundente. El corazón de Diana recibió un golpe brutal. Hasta que la muerte nos separe, murmuró, mientras las lágrimas le nublaban los ojos al instante. En el video, ella vestía un blanco inmaculado, sonreía con dulzura y felicidad, apoyada junto a Jordan como una princesa amada por el mundo entero. Y ahora, estaba sola, sentada en una habitación alquilada de menos de 10 metros cuadrados, con manchas de moho en las paredes y un aire cargado de humedad y olor a fideos instantáneos baratos. La muerte no los había separado. Había sido ella misma quien, con sus propias manos, había cortado aquel juramento. Apagó el video y abrazó con fuerza la caja de terciopelo, como si fuera el único madero de salvación en ese mundo helado. La abrió. El corazón eterno seguía brillando con un resplandor deslumbrante bajo la luz tenue. Temblando, se colocó el anillo en el dedo anular. El contacto frío la hizo estremecerse. No podía rendirse así. Jordan había dicho que desaparecer significaba borrar todos los rastros. Mientras él no hubiera desaparecido por completo, tenía que existir una manera. Tenía que encontrarlo, pedirle perdón cara a cara, suplicarle que la perdonara, rogarle que detuviera ese programa aterrador. Capítulo 6. A primera hora de la mañana siguiente, Diana usó el poco dinero que le quedaba para comprarse un billete de autobús hacia la zona industrial de las afueras de la ciudad. Recordaba que Jordan había mencionado que allí tenía un viejo estudio privado. Era un lugar que había alquilado en los inicios de su emprendimiento. Más tarde, cuando la empresa creció, nunca devolvió el local, diciendo que allí estaba su intención original. Ella nunca había ido. Le parecía un sitio remoto y destartalado. Pero ahora, ese lugar era su última esperanza. El autobús avanzaba dando tumbos fuera de la ventana. El paisaje pasó de rascacielos imponentes a fábricas bajas y campos abandonados. El corazón de Diana también se fue hundiendo poco a poco. Al mismo tiempo, en el club privado más exclusivo de la ciudad, Hudson sostenía una copa de vino, con una sonrisa forzada, frente a un hombre de mediana edad de barriga prominente. Señor Mao, el concepto de mi galería es, sin duda, de lo más puntero del país. Mientras su financiación esté asegurada, le garantizo que en menos de medio año se convertirá en el nuevo referente artístico de la ciudad. El hombre al que llamaban señor Mao agitó con parsimonia el whisky en su vaso. Ni siquiera levantó los párpados. Solo dejó escapar una risa por la nariz. Hudson, he leído tu proyecto. Es ambicioso, muy bonito sobre el papel. Dejó la copa y por fin lo miró de frente. Su tono se volvió burlón. Pero también mandé a investigar un poco tus antecedentes. La sonrisa de Hudson se tensó. Las exposiciones que organizaste en el extranjero, todas estuvieron patrocinadas por la filial europea de Cosmos Technology, ¿verdad? Continuó el señor Mao con aire jocoso. Y la fiesta de bienvenida que la señorita Diana organizó para ti cuando regresaste al país, con un gasto de 7 cifras en una sola noche.
También la pagó el señor López. Dices que el capital inicial para tu galería proviene de tus ahorros de muchos años, pero los movimientos bancarios que encontré muestran que fue la señorita Diana quien te transfirió el dinero desde la cuenta conjunta que tenía con el señor López. El señor Mao se inclinó hacia adelante. En su rostro carnoso se reflejaba un desprecio absoluto. Señor Hudson, ese supuesto talento artístico suyo y esas conexiones de primer nivel que presume, ¿no estaban todas construidas sobre el dinero de Jordan? Ahora que Jordan ha desaparecido y que Cosmos Technology ha cambiado de manos, ¿con qué piensa garantizarme ese nuevo referente del que habla? Tomó su abrigo y se levantó, mirando desde arriba a un Hudson pálido como el papel. En resumen, no es más que un mantenido que vive de las relaciones con mujeres. Antes, el señor López estaba dispuesto a gastar dinero para que usted entretuviera a su esposa. Yo no tengo ese tiempo ni ese dinero. Dicho esto, se marchó sin mirar atrás. Los jóvenes ricos que momentos antes rodeaban a Hudson adulándolo se dispersaron de inmediato, como si evitaran una plaga. En sus miradas solo quedaban la burla y el desprecio. Así que era un mantenido. Y nosotros pensando que era un artista retornado del extranjero, bah. Hudson se quedó allí de pie. Incluso la copa en su mano temblaba. El talento y el orgullo de los que siempre había presumido quedaron desnudos en ese instante, arrojados al suelo y pisoteados hasta hacerse polvo. De pronto, estrelló la copa contra el suelo, con los ojos enrojecidos. Sacó el móvil y marcó el número de Diana. Iba a descargar sobre esa mujer toda su rabia y su fracaso. Si no fuera porque ella había sido inútil e incapaz de retener a Jordan, ¿cómo habría acabado él en esta situación? Sin embargo, lo que llegó desde el otro lado de la línea fue una voz mecánica y fría. El número que ha marcado está ocupado. Volvió a llamar. La misma voz. Él no sabía que, en ese preciso momento, Diana estaba usando el teléfono como navegador, buscando ese lugar en el que jamás había puesto un pie. Capítulo 7. Diana buscó durante 2 horas enteras en la zona industrial abandonada. Por fin, frente a una puerta de hierro oxidada, vio aquel número familiar en la placa. La cerradura estaba completamente rumbrosa. Tuvo que emplear una fuerza enorme para abrir la puerta apenas una rendija. Un olor a polvo acumulado durante años la golpeó de frente. El estudio no era grande, pero estaba abarrotado de componentes electrónicos que ella no entendía. Planos y maquetas de todo tipo. Todo allí desentonaba por completo con su mundo refinado y lujoso. Sin embargo, en cada rincón había huellas de Jordan. Sobre la mesa de trabajo había una taza de café a medio beber. En el cenicero de al lado, varias colillas apagadas. En la pared, colgaban densamente pegados bocetos de diseño de videojuegos, cubiertos de anotaciones escritas con su caligrafía enérgica. En un rincón, una consola retro a medio terminar, con los cables todavía al descubierto. Diana entró con extremo cuidado, como si temiera perturbar el tiempo detenido en aquel lugar. Pasó la mano por la fría superficie de la mesa de trabajo, imaginando a Jordan sentado allí incontables noches en vela, luchando por su sueño. Todo eso, ella nunca lo había sabido. Solo sabía que él era rico, pero nunca se preguntó de dónde venía ese dinero. Disfrutaba del lujo y la prosperidad que él le daba, pero despreciaba la mundanidad que lo rodeaba, pensando que no era tan romántico ni sofisticado como Hudson. Qué ridícula, qué lamentable había sido. En el cajón de la mesa encontró un cuaderno negro de tapa dura. Lo abrió, y sus pupilas se contrajeron de golpe. No era un diario, se parecía más bien a un informe experimental. Objetivo de la misión, Diana. Tipo de misión, conquista emocional. Plazo de la misión, 5 años. Recompensa de la misión, derecho de residencia permanente en el mundo. Activos del sistema por valor de 50.000 millones. Debajo, había registros densos y minuciosos. Primer año, favorabilidad del objetivo 30. Debilidad, vanidad. Disfruta de ser el centro de atención. Estrategia, crear escenas de cortejo grandiosas y románticas. Segundo año, favorabilidad del objetivo 60. Debilidad, falta de seguridad. Anhelo de una atención exclusiva. Estrategia, aislarla de círculos sociales nocivos. Ofrecer cuidados meticulosos. Quinto año, favorabilidad del objetivo 95. Lealtad 92. Misión completada. Activando protocolo de residencia a largo plazo. Diana pasó las páginas una a una, con el cuerpo helado, como si hubiera caído en un pozo de hielo. Así que todo entre ellos, el encuentro, el enamoramiento, el matrimonio, había sido un programa cuidadosamente diseñado por él. Cada latido de su corazón, cada emoción que la conmovió, estaba dentro de sus cálculos. Ella no era su amada, solo el objetivo de una misión.
Un NPC. La inmensa sensación de absurdo y la furia de haber sido engañada estuvieron a punto de hacerla romper el cuaderno en pedazos. Pero no lo hizo. Pasó a la última página. La fecha era de hacía apenas unos días. La lealtad del ancla del mundo Diana ha caído a cero. El protocolo de residencia a largo plazo ha quedado invalidado. Iniciando programa de transferencia final. Cuenta atrás, 72 horas. La letra era fría, objetiva, sin la menor emoción. El corazón de Diana murió por completo. Así que incluso su último arrepentimiento parecía una ilusión narcisista. Él no la había amado nunca. Su marcha no era más que un procedimiento automático tras el fracaso de la misión. Se echó a reír, rió y rió, hasta que las lágrimas empezaron a caer. Justo cuando iba a cerrar el cuaderno y aceptar aquella realidad cruel, su mirada fue atraída por una línea de letras pequeñas al final de la página, escritas con una caligrafía diferente. Era una frase descuidada. La tinta incluso estaba un poco corrida, como si quien la hubiera escrito estuviera emocionalmente fuera de control. ¿Pero qué pasa si el jugador se enamora del propio juego? Esa breve frase cayó como un rayo en la mente de Diana. Toda la frialdad, el autocontrol y los cálculos anteriores se derrumbaron al instante ante esas palabras. Él no carecía de corazón, se había enamorado. El jugador, en el proceso de conquistar a un NPC, también había caído en la trampa. Por eso había revelado aquel secreto del ancla, no para atarla, sino porque realmente temía perderla. Por eso había dejado el anillo, no como humillación, sino como un último apego. Por eso había donado la mitad del dinero de la casa a su nombre, para acumularle un poco de buena fortuna. Diana ya no pudo contenerse más. Se desplomó sobre la mesa de trabajo y rompió a llorar desconsoladamente. Más doloroso que haber sido engañada era saber que el otro había entregado su corazón de verdad, y que ella misma había pisoteado ese sentimiento con sus propias manos. Capítulo 8. Aviso del sistema, desvinculación de relaciones sociales completada. Ejecutando fase final, eliminación de huellas de existencia. Cuenta atrás para la transferencia final, 00:10:00. Estoy sentado en la cama del hotel, viendo como el último rayo de sol se hunde bajo el horizonte. 72 horas, ya casi se cumplen. Este mundo en el que he vivido durante 8 años está a punto de no tener nada más que ver conmigo. No siento apego ni nostalgia, quizá, un poco. Ese poco tiene que ver con una mujer llamada Diana. El sistema dice que es un bug del programa, un excedente de datos, pero yo sé que fue mi propia elección. Elegí enamorarme de ella, y también elegí, tras su traición, poner fin a todo con mis propias manos. No hay nada de lo que arrepentirse. Cuenta atrás, 00:01:00. Me pongo de pie y camino hasta la ventana. Las luces de neón de la ciudad empiezan a encenderse, como ríos de colores. Una vez quise recorrer junto a ella toda la prosperidad de este mundo. Ahora, solo quedo yo, haciendo la despedida final. Cuenta atrás, 00:10:9:8:7. Justo en ese momento, el teléfono de repuesto que llevaba en el bolsillo, aquel que ya debería haberse quedado sin batería y apagado, empezó a vibrar de forma frenética. Lo saqué. En la pantalla no había una llamada ni un mensaje. Era una ventana emergente forzada. En ella aparecía la imagen de vigilancia del viejo estudio. Diana estaba desplomada sobre la mesa, llorando de manera desgarradora. En sus manos apretaba con fuerza mi cuaderno negro. Había llegado allí. Había leído esa frase. Mi corazón, ese corazón que creía ya muerto y en calma, dio un violento latido sin previo aviso. 3, 2. La vi levantar la cabeza. Su rostro, cubierto de lágrimas, estaba lleno de desesperación y arrepentimiento. Abrió la boca y, sin emitir sonido alguno, gritó mi nombre. 1. Programa de transferencia iniciado. Una luz blanca explotó ante mis ojos. Diana lloraba hasta casi perder el conocimiento. De repente, la pantalla del móvil que usaba como linterna parpadeó. Todas las imágenes desaparecieron y fueron sustituidas por un contador rojo brillante. 00:00:05. Se quedó paralizada. 00:00:04. En un instante comprendió lo que era. 00:00:03. No. Lanzó un grito desgarrador. 00:00:02. Levantó la cabeza de golpe, mirando a su alrededor como una loca, y aulló. Jordan, Jordan, sal. Me equivoqué, de verdad me equivoqué. 00:00:01. En el instante exacto en que el contador llegó a cero, el aire en el centro del estudio empezó a distorsionarse, como la superficie del agua.
Una silueta tenue, casi transparente, apareció lentamente. Era Jordan. Vestía una camisa blanca sencilla y pantalones negros. Su figura era erguida. Su expresión, serena, estaba allí de pie, con la mirada atravesándola, fija en algún vacío indefinido a su espalda. No podía verla. Jordan. Diana se lanzó hacia él, gateando, intentando agarrarle la mano. Sus dedos atravesaron su cuerpo sin encontrar resistencia alguna. Era como una ilusión sin entidad. Él ya no pertenecía a este mundo. Tras él, una suave puerta de luz se abrió lentamente. Se dio la vuelta y, sin la menor vacilación, levantó el pie para cruzarla. No te vayas. Diana cayó de rodillas, llorando con desesperación. Por favor, no me dejes sola. La espalda que estaba a punto de cruzar la puerta de luz pareció detenerse, de forma casi imperceptible, solo una décima de segundo. Luego, sin volver la cabeza, entró en la luz. La puerta se cerró. La silueta desapareció. El estudio volvió a quedar sumido en un silencio mortal. Solo quedó Diana, sola, entre el polvo que lo cubría todo. El móvil en su mano se apagó por completo. Jordan, junto con el último rastro electrónico de su existencia, desapareció para siempre. Epílogo. Un año después, en un restaurante comunitario cualquiera, una mujer vestida con uniforme de camarera limpiaba las mesas con movimientos ágiles. Llevaba el pelo corto, el rostro sin maquillaje, y en su expresión había una calma pulida por la vida. Era Diana. Después de que Jordan se fuera, las deudas de Hudson la alcanzaron. Vendió aquel anillo, vendió todas las joyas que aún podían convertirse en dinero, y apenas logró saldar lo que debía. No regresó a casa de sus padres ni volvió a contactar con ninguno de sus antiguos amigos. Encontró el trabajo más común, alquiló la habitación más barata y vivió, como una persona cualquiera, sobreviviendo día a día. Ese día, tras recoger la última mesa, descubrió un billete de 100 bajo el plato, dejado como propina. Sonrió levemente y se dispuso a guardarlo. Entonces notó que debajo del billete había también una servilleta. En ella, dibujado con un bolígrafo, había un rostro sonriente muy simple, incluso torpe. El movimiento de Diana se congeló. Ese dibujo, recordó que, mucho tiempo atrás, cuando enfermó una vez, Jordan la animó a tomar la medicina dibujando exactamente ese mismo rostro sonriente en una nota. El corazón se le encogió de golpe. Levantó la cabeza y corrió hacia la puerta, mirando la calle abarrotada de gente. La noche era inmensa. No quedaba rastro alguno de aquel cliente. ¿Había sido una coincidencia? O tal vez. Regresó a la mesa, tomó la servilleta con extremo cuidado, como si sostuviera un tesoro incomparable. Miró aquel rostro sonriente durante muchísimo tiempo, luego bajó la cabeza, y una lágrima ardiente cayó sobre el dibujo, extendiéndose al instante. Sabía que pasaría el resto de su vida pagando el precio de aquel amor que ella misma había destruido con sus propias manos. Escena extra. En un espacio completamente blanco, sin cielo ni suelo, Jordan estaba de pie frente a una enorme pantalla holográfica. En ella, la imagen se había detenido en el momento en que Diana lloraba en silencio. Una voz electrónica femenina, carente de toda emoción, resonó. La misión de experiencia del mundo Tierra 73B ha finalizado. Evaluación global de la misión, SI. Comentario. El jugador Jordan completó con éxito la conquista y, tras la traición del ancla, activó el protocolo de Safe Departure, cumpliendo con el estándar máximo de placer y crueldad. Advertencia. Se ha detectado un vínculo emocional no necesario. Amor. Este bug de datos ha sido registrado. Jordan observó la pantalla sin expresión alguna. Levantó una copa flotante con un líquido azul y dio un sorbo. ¿El rostro sonriente de la servilleta fue obra tuya?, preguntó con tono indiferente. Sistema, según el modelo de simulación emocional, dicha acción puede elevar el valor de arrepentimiento del objetivo de la misión hasta su punto máximo y fijarlo de manera permanente, contribuyendo a mejorar la puntuación final de la misión. Ah, sí. La voz de Jordan no dejaba entrever emoción alguna. Sistema, jugador Jordan, ¿desea iniciar el programa de formateo de memoria para eliminar el bug de datos emocionales generado durante esta misión? Jordan miró durante largo rato la imagen de aquella mujer que lloraba en silencio en el pequeño restaurante. El espacio quedó sumido en un silencio absoluto. No hace falta, dijo por fin, muy bajo. Déjalo. Sistema, instrucción confirmada. Jordan se dio la vuelta, sin volver a mirar la pantalla. Prepárate, ordenó. Comienza la siguiente misión.